buto surge como una danza contracultural, como una forma de arte incluso, que rompe los paradigmas de lo que se había pensado que era danza en Occidente, para proponer una forma propia que cuestionara el cuerpo, el movimiento, y bueno, es a partir también como de una forma de expresión nueva que no se limitara a los confines de la danza, sino que explorara también con la interdisciplina de alguna manera, nutriéndose de literatura, de poesía, de filosofía, incluso de obras pictóricas. Lo que hace la pintura es una especie de ritual y también un enrarecimiento del cuerpo, que no parezca un cuerpo cotidiano, sino que sea cualquier cuerpo. Yo en realidad estudié comunicación visual, pero desde mucho antes estaba cercana al teatro. Y bueno, entré al teatro como escenógrafa y productora al principio, y al mismo tiempo empecé a conocer el buto, más como solo espectadora. Y a partir de eso pues quedé fascinada y quise probar cómo se hacía, cómo llegaban a esos estados, porque me parecía pues algo completamente diferente a lo que yo había visto. ¿Cómo es que ellos encontraron y pudieron, o cuáles son los principios de los que parten para adentrarse en la investigación, ¿no? Entonces, por eso es que durante muchísimos años he estado invitando a maestros de manera constante para estar en esa investigación, ¿no? El buto en Japón pues está más bien casi extinto, ¿no? O sea que los butokas japoneses viven y siguen existiendo por todo el trabajo que hacen fuera de Japón, pero dentro de Japón el buto, o sea, incluso las nuevas generaciones pues no tienen idea, ¿no? O sea, ya están en otras cosas y no es, digamos, para nada como aquí, que llegan y se presentan y son las estrellas. Allá pues trabajan en su vida cotidiana, en oficinas o en un bar o en un taxi, pero no para nada son los artistas que son afuera, ¿no? Este material coreográfico nosotros hemos estado investigando ya por nuestra cuenta cuáles podrían ser como estos lugares en donde podríamos encontrar el contagio, ¿no? ¿Cómo nos podemos entender más allá de las palabras? Sino todo ese código secreto que está en el cuerpo y que es muy fácil reconocerlo y reconocernos. Esta posibilidad de movernos a partir de lo que percibimos del exterior de la gente. Entonces vamos tomando gestos del público y nuestra intención es eso, como empezar a generar un contagio en donde no se sepa exactamente quién es el que está proponiendo el movimiento. En realidad estamos tomando todo el tiempo movimiento del exterior, de los otros. La idea es generar una inmersión colectiva. Eso quiere decir que todos compartamos una misma experiencia y una experiencia multisensorial, que no solo sea a partir de nosotros, el cuerpo, sino cómo podemos ampliar la percepción del espectador, pues sí, a partir de estos elementos. Los japoneses
rechazan la emoción, porque creen que la emoción es demasiado humana, demasiado personal, que tiene que ver con el ego. Y ellos insisten muchísimo, cada uno tiene una metodología al respecto, pero insisten en el cuerpo vacío, en que el cuerpo tiene que vaciarse para permitir que algo más lo mueva. Entonces están todo el tiempo en una búsqueda de transformación, que no solo sea, más bien que no sea mi voluntad la que mueve mi cuerpo, sino que sean otros influjos los que me hacen moverme. Y para eso hay que anular el ego. Una de las cosas que yo siempre me he preguntado, ¿por qué soy una persona de escena si soy tan tímida en realidad, ¿no? Natsu, una de las cosas que siempre dijo, si yo no transformo o cambio la vida del que es mi discípulo, pues fracasé, ¿no? Y yo creo que pues en mi caso no fracasó, ¿no? Fue muy fuerte, fue un hito en mi vida, ¿no? O sea, creo que lo que hizo Natsu en ese tiempo fue destruirme, o sea, fue así como una batalla con mi propio ego, ¿no? O sea, y entonces me decía un término japonés que es mono, y entonces cada vez tienes que ser más mono, que significa que cada vez tienes que ser más cosa. Ser tan maleable que te conviertas en la cosa misma, en el elemento mismo. Entonces tú estorbas. O sea, si aparece Eugenia, no hay danza. Tienes que desaparecer, ¿no? Entonces eso fue un aprendizaje muy importante para mí y como una comprensión de qué se trataba todo eso, ¿no? O sea, de que el Buto en realidad es una técnica que busca la transformación desde una apertura del ser, ¿no? O sea, o sea, que pensando en Occidente, lo importante no es el bailarín, sino lo importante es aquello que se dice a través del bailarín, ¿no? O sea, aquello que encarna en el bailarín. Yo creo que esa es una de las diferencias, que la cultura latinoamericana es mucho más cercana a la emoción. Socialmente no hay problema en mostrar tus emociones, y en Japón no, en Japón eso está mucho más limitado, tiene lugares mucho más íntimos para que ocurra. Sin embargo, tampoco creo que solo puedan hacer Buto los japoneses, aunque algunos japoneses lo creen. Si pensamos en la esencia fundamental, que creo que a pesar de que las búsquedas eran muy diferentes entre Kazuo Ono y Hijikata, estaban buscando una forma nueva de expresión, como el cuerpo ha estado tan reprimido durante toda la historia, y más un cuerpo que no es occidental, y estas formas de danza occidentales que están hechas para cuerpos occidentales. Y ni los japoneses ni los mexicanos tenemos ese cuerpo, entonces ¿cómo podemos encontrar la propia expresión de nuestro cuerpo con nuestra fisonomía que salga de estos lugares convencionales? Pienso que algo que nos vincula y nos hace realmente culturas que se reconocen y que se miran una a la otra está en que tanto nosotros con nuestras raíces mesoamericanas y ellos con toda su cultura ancestral es que reconocemos lo sagrado que habita en todas las cosas, ¿no? Y que eso también me lo dijo mucho Natsu, ¿no? De cuando ella da talleres
Europa, por ejemplo, la gente no entiende, o sea, no entiende. Y aquí en México sí, porque podemos entender que el fuego es sagrado, que la tierra es sagrada, que el viento es sagrado, que las piedras son sagradas, ¿no? Porque está en nuestra genética y está en nuestro corazón, ¿no? Entonces siento que eso nos vincula muchísimo, que somos culturas ancestrales que reconocen lo sagrado en la existencia, ¿no? Que por eso también pienso que el Buto ha podido germinar aquí en México, por eso, y también porque como en Japón tenemos grandes heridas, ¿no? Y grandes fisuras que requieren ser lanzadas, ¿no? Difícil entrar en una discusión de lo que es Buto y lo que no es Buto. Pensar en el Buto de Hijikata o pensar en el Buto de Kazuo o pensar en el Buto de quien sea, permite esta flexibilidad de cuál es el tipo de exploración que cada quien está desarrollando. En mi caso particular, a pesar de que ya decidimos por lo pronto no estar en una estética cliché del Buto, que es cuerpo pintado de blanco, semidesnudos. Para mí las cosas esenciales son la idea de transformación, es decir, que el cuerpo deja de ser esto que soy yo ahora en el cotidiano y puede realmente convertirse en otra cosa, y esa otra cosa puede ser no humana, puede ser animal, puede ser un ancestro. Entonces no se limita a lo humano, también puede ser una sensación, una piedra, un árbol. Entonces es este poder de transformación lo que a mí me parece algo fundamental en el Buto, y la idea de ser movido también es como muy importante, y yo la he visto constantemente en todos los maestros, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, y que eso fue una de las primeras preguntas que recuerdo mucho con Natsu Nakajima, ¿por qué pintarse de blanco, no? Y entonces ella decía, para borrar la identidad, ¿no? O sea, justo como con esta misma línea de lo importante no es uno mismo, sino lo otro, ¿no? O sea, la cosa, el material, es todo un ritual, ¿no? Y que yo lo conecto con las raíces mesoamericanas, ¿no? Porque así como en la infancia te decía de este entusiasmo de bailar, también en mi corazón está como ese entusiasmo por nuestras raíces, ¿no? Y entonces yo lo conecto mucho con nuestras danzas tradicionales, ¿no? Todos los danzantes se pintan, o sea, por ejemplo, los tarahumaras en Semana Santa además se pintan de blanco, ¿no? Fui danzante del sol, danzante de la luna, la búsqueda de la visión, y en todas las danzas uno se pinta, ¿no? Y para mí es bien importante, como a manera de ceremonia personal, tratar de desnudarse, o como se vería aquí, prepararse para la guerra, ¿no? O sea, para la guerra entendida como la guerra florida, ¿no? Que es abrir el corazón.